Miguel Ángel Toma, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás tanto Bien, tiempo? bien. Antes de ir al fondo del texto que nos llegó de tu autoría, pensaba, digo, si el señor Villegas hubiese dicho quisiera tener la Stasi o quisiera tener la NKVD, probablemente no se habría armado el alboroto que se habló por utilizar un término tan aborrecible como Gestapo. Pero en todo caso era una expresión de alguien que decía de suyo que no lo podía tener, ¿no? No, seguro. A ver, la reacción que tuvo el kirchnerismo y la izquierda en general respecto de esas afirmaciones está fuertemente teñida de un contenido ideológico, ¿no? Por un lado, y de una intencionalidad o un oportunismo político por el otro. Queda claro que cualquier referencia a la Gestapo, la Stasi, la NKVD o la KGB o lo que fuere, realmente es condenable. Pero es condenable una y otra, no solo una. Claro. Porque si no estamos frente a una doble moral, que es lo que está presente en la conducta de la expresidente, ¿no? Y en sus hilos de tweet que hizo en relación a las declaraciones de Villegas. La verdad, lamentables, por cierto, Ujú. pero sin duda, José Luis, declaraciones que buscaban fundamentalmente eh, pretender igualar hacia abajo, ¿no? Es decir, Claro, nosotros hicimos terrorismo de Estado con Milani, habría mm, que decir, de sí, parte de Cristina Fernández. Ah, pero ellos hicieron espionaje ilegal bueno, con quienes de alguna manera pretendían estar en esa reunión que fue tan manipulada. sí, En definitiva, yo creo que estamos frente a un intento de parte de la vicepresidenta de justificar el lawfare, o sea, mm, ella ha hecho hincapié en que es víctima no de sus propios actos de corrupción, sí, sino que es víctima de una persecución que tiene como asociados a los servicios de inteligencia, el periodismo y la justicia. claro. Bueno, esta es la síntesis. De todos modos, es muy difícil para ella explicar algunas otras cosas que yo señalo ahí Bien, en mi expresión, ¿no? claro. Ahora, como ex titular de la CIDE y hombre que ha tenido una enorme experiencia en todo este tema, ¿es posible? Yo me preguntaba el otro día en relación al tema de la causa Ara San Juan. Digo, a ver, se presenta la titular de la AFI, Camaño, y dice, mira, encontramos esto en los discos rígidos. Aparentemente los discos rígidos tienen, digamos, una gran cantidad de cuestiones que los que estuvieron eran tan poco profesionales que hacían cosas indebidas y las dejaron, y Camaño las va encontrando. Lo primero que digo, la primera pregunta que tengo es, ¿quién certifica que eso estaba en los discos rígidos y no lo pusieron en los discos rígidos? Porque no veo que ningún actor judicial de los que tienen que controvertir en esto diga, bueno, a ver, explíqueme con qué procedimiento lo encontró, quién certificó que esto estaba dentro, o alguien que haga una pericia y diga esto estaba o lo pusieron, ¿no? ¿Te parece un interrogante apropiado? Pero absolutamente apropiado. Creo que es el primer interrogante que hay que hacerse, ¿no? Desde el punto de vista judicial, independientemente de la condena que uno puede tener respecto de estos tipos de expresiones de naturaleza política, desde el punto de vista judicial es muy inconsistente el video. Existe una teoría en derecho, yo no soy abogado, José Luis, pero Ujú, digamos, es muy conocida, que es el fruto del árbol envenenado. Es decir, ujú, cuando una prueba o se intenta utilizar algo como una prueba que ha sido obtenido de una forma ilegal, realmente esa prueba no sirve y la denuncia o la causa se cae. O sea, yo creo que desde el punto de vista legal esta causa no tiene ningún tipo de andadura. Sí, evidentemente van a intentar hacer el mayor daño de naturaleza política en función del objetivo que te acabo de señalar. claro. Pero es correcto, es muy probable que esa grabación, que fue hecha por una cámara permanente que existe en el lugar donde se realizó esa reunión, que es el Banco Provincia, el Ujú, banco, haya sido tomada por alguien y haya sido entregada a Cristina Camaño para realizar esta operación sucia, digamos, para darle cierta verosimilitud
rígidos que almacenan la información en la AFI, y luego se toma de ahí para hacer la denuncia. Pero bueno, es muy inconsistente desde ese punto de vista. No, a ver, sí, yo lo que digo es, esto es entretenimiento mediático con la idea de golpear políticamente y Cristina seguir con su campaña de victimización. Ahora, es curioso cómo se sube la izquierda, que era el objeto del deseo del Proyecto X, llevado adelante por Aníbal Fernández como ministro del Interior en su momento en el gobierno de Cristina, ¿no? Sí, y por Nilda Garré, si recordás, Claro. Que tenían ese proyecto por un lado. Pero, a ver, lo más significativo en términos de marcar la contradicción y no perder la memoria, porque si se pierde la memoria estamos mal en la Argentina, y hay una enorme tendencia a perder la memoria, lo que hay que recordar es recordarle a la señora vicepresidente lo que ocurrió cuando el juez Bonadío allana su domicilio particular, no un ámbito público, el domicilio particular de la ex presidente en Calafate. ¿Qué es lo que encuentran ahí, José Luis? Se encuentran varias carpetas, ¿no? A las cuales yo tuve acceso porque era uno de los que estaba damnificado por esa operación de inteligencia, porque una de esas carpetas era las desgrabaciones de mis conversaciones telefónicas del año 2012. Estas carpetas las encuentra el juez Bonadío cuando allana la casa de Cristina Fernández en Calafate por la causa de los cuadernos. ¿Qué hace Bonadío? Como no era el objeto de su investigación, lo manda a sorteo, cae en el juez Martínez Di Giorgi, yo soy notificado, me constituyo en querellante. Pero había no solamente la carpeta con las grabaciones de mis conversaciones, que se demostró, dado que no existía ningún pedido formal de la justicia para que haya una intervención de mis teléfonos, se determinó la existencia de otras carpetas que incluían, aunque no lo creas, por ejemplo, nombres y apellidos, direcciones, datos personales de personas que en aquella época compraban dólares, en una época en que era normal y legal comprar dólares, digamos, no había cepos ni limitaciones. Existían, por ejemplo, las desgrabaciones de teleconferencias de directivos de empresas privadas como Repsol o General Motors con sus casas matrices. Existían también una carpeta con investigaciones sobre la persona de Carlos Alberto Reutemann, en aquel momento senador de la Nación. Existían carpetas con investigaciones sobre supuestas actividades económicas de Jaime Stiuso, que había sido, o que era en aquel momento, un oficial de inteligencia todavía, 2012. O sea, realmente una serie de acciones de espionaje ilegal y paralelo que constituían claramente un intento de persecución a opositores, a empresarios, a periodistas, bueno, todo lo que ya conocimos en aquella oportunidad. Sin perjuicio de que todo esto era parte de la construcción de un sistema de espionaje paralelo, ¿no? Y esto es otro tema que merece ser analizado también. Ahora decime, y con eso que está en un limbo, porque no procede. Eso está en este momento en el juzgado de Martínez Di Giorgi, del juez federal. Está avanzando con lentitud porque como aparecen ahí teleconferencias con ejecutivos o de ejecutivos de empresas extranjeras, se libraron exhortos a las casas matrices de España, por ejemplo, en el caso de Repsol, para que confirmen efectivamente que existieron esas conversaciones, ¿no? O sea, ese tipo de interacción que fue tomada ilegalmente. Entonces, bueno, ya hubo un oficio, ya se respondió uno, o sea, se avanza lentamente, pero se avanza con consistencia, que me parece muy importante, porque en la medida en que una investigación tenga la consistencia probatoria, que obviamente no va a tener esta otra que acaban de hacer sí, claro, Cristina Camaño, va a terminar con una sanción muy fuerte, ¿no? En este caso a la vicepresidenta, y si podemos establecer
a quienes fueron los que hicieron esas carpetas, o sea, los que ejecutaron el terrorismo de Estado, porque era estructura, digamos, hecha con fondos de público, fondos reservados, pero evidentemente en cabeza militar, ¿no? Fue todo el proceso de desarrollo de esa inteligencia ilegal y paralela en cabeza de quien era el jefe 2 de inteligencia del ejército. Claro, sí, sí. Bueno, ahí recordemos, ¿no? Jefe de inteligencia del ejército, que entre otras cosas tiene una hermosa y primorosa foto con Eve de Bonafini, ¿no? Sí, además de tener causas, que estamos hablando de César Milani, para ponerle nombre y apellido a esto, tiene una frondosa causa por violación de los derechos humanos, ¿no? O sea, es realmente un absurdo. Eve de Bonafini haciendo eso, bueno, demuestra la degradación en que ha caído algunos, no todos, por favor, esto que quede claro, porque no hay mayor injusticia que la generalización, que han caído algunos personajes, como el caso de Eve de Bonafini, no solamente vinculada a la protección o la justificación de determinados personajes involucrados en terrorismo de Estado, sino también involucrados en actos de corrupción, como los de los sueños compartidos, los de John Clinton. Realmente una tristeza muy grande, José Luis, porque es tirar por la borda lo que fue una epopeya en su momento, que fue la defensa que hicieron las madres. Bueno, no es la única. Vos sabés que hace muchos años ya, ¿no? Tuve una última charla al aire aquí con Leonard Lanian, que era ministro de Inseguridad bonaerense con Duhalde. Se enojó mucho conmigo y yo le dije que era una pena que él, que estaba en el Bronce, había elegido un barro que no tenía sentido, ¿no? En ese momento había una serie de barbaridades que se cometieron con la policía de la provincia de Buenos Aires, justamente por generalizar. La única política que tenían era decir, sigue la purga, ¿no? Cada vez que tenían un hecho muy espectacular de carácter policial, echaban policías, ¿no? Con lo cual nunca se soluciona nada, porque no es la mejor política. Pero vos hiciste un punto de algo que me gustaría por lo menos dejar un pequeño desarrollo, que es la cuestión de los servicios paralelos, ¿cómo es ese tema en tu conocimiento? Mira, sí, efectivamente, en la Argentina se desarrolló una estructura de espionaje ilegal y paralela, con la finalidad del control y la represión social. Y lo peor de todo es que se hizo como en las mejores épocas del terrorismo de Estado, desde la estructura militar. Concretamente, porque a mí me gusta sostener mis afirmaciones con elementos que lo prueben, ¿no? Entre el año 2010 y el año 2014 se produce una cosa interesante cuando uno analiza los presupuestos. En el 2010, del 2010 al 2014, esos 4 años, las asignaciones presupuestarias para la inteligencia militar, concretamente la Jefatura 2 de Ejército, aumentaron un 156%, José Luis, en un país que no tiene hipótesis de conflicto, porque la Argentina ha resuelto sus viejos problemas con Chile en la época de Menem, cuando se resuelven los 20 y pico de problemas limítrofes que venían desde larga data. No hay hipótesis de conflicto con Brasil, de Paraguay o Uruguay, somos parte del Mercosur. Después de la guerra de Malvinas y gracias a la política exterior del peronismo de la década del 90, la Argentina termina siendo aliado extra-OTAN, de manera que tampoco podía argumentarse un problema, un riesgo o una amenaza de conflicto en el Atlántico Sur. Sin embargo, se le otorga 156% de incremento presupuestario de gastos reservados a la Jefatura 2 de Inteligencia del Ejército, en cabeza de César Milani. Obviamente en el mismo periodo, ¿qué es lo que empieza a pasar en la geopolítica en Argentina? Comienza a reubicarse nuestro país en un contexto distinto. En Alepo, en el 2010, Timerman y su par iraní comienzan las negociaciones que culminan en el memorándum con Irán. Es decir, se estaba revirtiendo lo que habíamos esclarecido en su momento, y que estaba investigando Alberto Nisman y le costó la vida, el atentado a la AMIA, donde Irán y Hezbollah son los principales responsables, más allá de cualquier otra
o de todos los elementos que rodean este tipo de atentado, al igual que el atentado en la Embajada de Israel del año 92. ¿Por qué se empieza a desarrollar esta estructura paralela de inteligencia o de espionaje interno? Porque la AFI comienza a no ser confiable. ¿Por qué? Porque sigue investigando y apoyando a Nisman en su investigación por la AFI. De manera que no era confiable esa estructura, para ese gobierno no servía a la finalidad que estaba buscando, que era la persecución de opositores, no el esclarecimiento o la neutralización de amenazas estratégicas, que es la verdadera función de la inteligencia, y evidentemente comienza a desarrollarse esa actividad. Pérdida de confianza del instrumento institucional, la AFI, y crecimiento de una estructura paralela de represión ilegal, de control y represión social. Esas carpetas que le encuentran a la expresidenta, actual vicepresidenta, en su casa, eran carpetas, tuve oportunidad de verla como querellante, muy bien elaboradas, realmente era un trabajo de profesionales, y no solamente en la Argentina. Uno muy interesante, pero en la carpeta que estaba relacionada a mi persona, incluso existía el seguimiento de reuniones mías en el exterior, por ejemplo, unas vacaciones mías en Uruguay, donde yo me reunía con determinadas personas, y además se hacía inteligencia sobre las personas con que yo me reunía o hablaba, de manera que existe en la misma carpeta la descripción de actividades, datos personales, etcétera, etcétera, antecedentes personales de las personas con las que me reunía. De manera que era una tarea realmente interesante y con muchísima logística para hacer esto detrás. Sí, claro. Esto claramente era producto de esa estructura, insisto, ilegal y paralela, que lejos de hacer inteligencia estaba destinada al espionaje ilegal. Bien. Te agradezco enormemente, te deseo un buen 2022. Mientras hablo contigo, veo un título de esta mañana de Infobae, yo no entiendo realmente. Comisión del Congreso investigará el video del exfuncionario que quería armar una Gestapo. Hay que ser retorcido y jodido. Dios mío. Vos sabés que yo le pedí en su momento, formalmente, la constitución de una comisión investigadora sobre lo que encontró Bonadío y hoy investiga Martínez Di Giorgi sobre estas carpetas, y la Comisión Bicameral de Inteligencia que preside Leopoldo Moró me lo rechazó. O sea, como siempre tienen una doble moral, ¿no? Sí. Por un lado justifican cualquier violación de derechos humanos cuando lo cometen aquellos con los cuales coinciden ideológicamente, y no avanzan cuando se trata de situaciones igualmente anómalas, pero que están en cabeza de sus propios hablantes, ¿no? Es muy lamentable. Terrible. Gracias, Miguel. Buena jornada, muy amable. Gracias, José Luis, igualmente, y feliz 2022. Esperemos que sí. Ya seguimos.